Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. Vamos a continuar con los tutoriales sobre resolución de sistemas de ecuaciones y en esta ocasión vamos a ver lo que son los sistemas de ecuaciones literales. Antes de pasar a estos tres ejemplos, ¿qué es un sistema de ecuaciones literales? Un sistema de ecuaciones literales es aquel en el que una o todas las cantidades conocidas están representadas por otras variables. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicio? Se resuelve de la misma manera en que se resuelven los otros. La única diferencia está en que cuando nosotros obtengamos el valor de x y el valor de y el valor de y nos van a quedar en función de a, b, c o la variable que estemos utilizando para representar números. En el caso del ejercicio 1, por ejemplo, nuestros valores de x y de y nos quedarán en función de a y de b. Vamos a pasar entonces a resolver el primer ejercicio. El ejercicio 1 es el más sencillo de los que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Utilizando operaciones de suma y resta con las ecuaciones para eliminar una variable, por ejemplo, y luego despejar la otra. En este primer ejercicio, como pueden ver, nuestra variable y tiene el mismo coeficiente tanto en la primera como en la segunda ecuación. Es decir, ambos tienen un 1 de coeficiente. Y tienen signos distintos. Entonces, ¿qué pasaría si la ecuación 1 y la ecuación 2 se suman? Es decir, ecuación 1 más ecuación 2 nos quedaría la ecuación 1 más la ecuación 2. Sin cambiarle de signo, porque estamos sumando, ¿verdad? El más que se antepone a la segunda ecuación se multiplica por cada elemento de la ecuación 2 y entonces nos queda de la misma manera que la original. Realizamos la operación. X más x nos queda 2x. Y menos y, se nos elimina la y. A más a nos quedan 2a. Y b menos b se nos elimina la b. Ahora que nos ha quedado solamente una variable, vamos a despejarla. De donde nos queda que x es igual a 2a entre 2. ¿Por qué? Porque el 2 que está multiplicando a la x en el lado izquierdo del igual pasa a dividir al lado derecho del igual. Luego dividimos 2 entre 2 y nos queda que x vale a. Como pueden ver, nuestra variable nos queda en función de otra variable, en este caso de a. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos la variable que conocemos dentro de una de las ecuaciones que nos dieron originalmente. Puede ser la 1, puede ser la 2, no importa. En este caso voy a sustituirlo en la primera. Tenemos la primera ecuación. Ahora sabemos que la x vale a. Vamos a hacer eso entonces. La x vale a. Nos va a quedar entonces a más y. En lugar de x más y nos va a quedar a más y, porque la x vale a, es igual a más b. Luego entonces vamos a despejar la y. La a, que es positiva, en el lado izquierdo del igual. La a que es positiva en el lado izquierdo del igual, que se le está sumando la y, ¿verdad? Pasa al lado derecho a restar. Entonces en el lado derecho nos queda a más b menos a, donde tenemos a menos a es 0, y nos queda que y es igual a b. Así como se comprueban los ejercicios de sistemas de ecuaciones que les mostré antes, sustituyendo los valores de la variable dentro de las ecuaciones originales, de la misma manera se comprueban estos sistemas de ecuaciones. Es decir, yo quiero comprobar que x más y es igual a más b. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En el caso de la primera ecuación, sustituir el valor de x y el valor de y dentro de esa ecuación. Fíjense bien que si yo sustituyo x más y por sus valores, me queda a más b, que es lo que indica la igualdad. Y lo mismo ocurrirá en la segunda ecuación. Si yo sustituyo en x menos y a menos b, me queda la igualdad que se muestra en la segunda ecuación. Y eso sería el primer ejercicio. Vamos a pasar al segundo. Espero que les haya quedado claro.
el siguiente ya será un poco más complicado. Tenemos acá entonces lo que es nuestro segundo ejemplo. Un poco más complicado que el anterior, pero siempre se resuelve de la misma manera que todos los sistemas de ecuaciones. ¿Qué se hace entonces para resolver un sistema de ecuaciones? Por el método de reducción, que es el que estamos utilizando, vamos a igualar los coeficientes, a igualarlo, es decir, vamos a conseguir que los coeficientes de la variable que queremos eliminar sean iguales. En este caso noten que los coeficientes de nuestra variable son letras. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber si son iguales? Sencillamente, se los muestro ahora. Voy a utilizar Paint como que es una pizarra para mostrarles. Fíjense bien lo que tenemos acá. Tenemos entonces aquí lo que es nuestro sistema de ecuaciones. Queremos igualar el coeficiente de la y en ambas ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ok. Lo que hacen es multiplicar por el valor que tiene, por el coeficiente que tiene la variable que van a eliminar en la ecuación contraria o en la otra ecuación. Por ejemplo, como yo quiero eliminar la y, voy a multiplicar la primera ecuación por el valor que tiene la variable que quiero eliminar en la otra ecuación. ¿Ya? O sea, yo voy a multiplicar toda la primera ecuación por m, porque m es el coeficiente de la variable que yo quiero eliminar en la otra ecuación. Entonces yo voy a multiplicar toda la primera ecuación por m. Así de sencillo, por m. Ahora, ¿por cuál voy a multiplicar la segunda ecuación? Voy a multiplicarla por el coeficiente que contiene la variable que quiero eliminar, en este caso la y, en la primera ecuación. Ahora entonces voy a multiplicar toda la segunda ecuación por n. ¿Por qué por n? Porque n es el coeficiente de la variable que quiero eliminar en la otra ecuación. Así de sencillo. ¿Y a qué daría esto entonces? M multiplica por cada uno de estos elementos, ¿ok? O sea, m por mx, m por menos ny, y así sucesivamente. ¿Qué tenemos aquí entonces? M por mx me da m al cuadrado x. Es difícil escribir acá en Paint. Luego m por menos ny me da menos, menos por más menos, m por ny me da m n y, igual, el igual aquí, ¿verdad? Igual m por m cuadrado me daría m al cubo, y m por n al cuadrado me daría mn cuadrado. Pero yo voy a dejar la multiplicación indicada así: m por m cuadrado más n cuadrado. Espero que me estén entendiendo, porque es difícil escribir aquí en Paint. Ahora, en la segunda ecuación, n por cada uno de los elementos de la segunda ecuación, n por nx me da n al cuadrado x. Voy mejorando ya la letra. N por my, ya, es positivo, más por más me da más. N por my, m n y, igual. Y de la misma manera que hice en la primera ecuación, voy a dejar la multiplicación solo indicada, la n multiplicando por m al cuadrado más n al cuadrado. ¿Por qué hago esto? Lo que pasa es que me va a servir para realizar un despeje más tarde. Ya, yo ya sé cómo se resuelve, yo ya lo tengo resuelto, y por eso ya sé que esto va a pasar. Ustedes seguramente se toparán con ejercicios en los que van a ir a multiplicarlo
por ejemplo m por m cuadrado, m al cubo, y así van a escribir todo el resultado, y aquí también todo el resultado. Y conforme vayan desarrollando el ejercicio se van a dar cuenta que a veces necesitan realizar despejes, y para realizar esos despejes pues es más fácil tener así agrupados los elementos. Ok, esta sería entonces nuestra ecuación 1 y esta sería entonces nuestra ecuación 2 ya multiplicada, ¿verdad? Esto sería lo que nosotros le llamamos m por la ecuación 1, m por la ecuación 1, ¿verdad? Y esto sería lo que llamamos n por la ecuación 2. No hemos dicho cuál va a ser la operación que va a hacer, si es suma y resta. ¿Cómo sabemos qué operación vamos a utilizar? Recuerden que la operación que utilizamos es suma o resta. ¿Y cómo decidimos cuál es? Fijándonos en el signo que tiene la variable que vamos a eliminar. En este caso, menos en la primera ecuación, más en la segunda ecuación. Nosotros vamos a utilizar suma si los signos de la variable que queremos eliminar son distintos, como es el caso ahorita. ¿Por qué suma? Porque una suma no alteraría ningún signo, y vamos a utilizar resta en el caso de que los signos sean iguales, porque al restar, digamos aquí hay un menos, ambos son iguales, menos y menos. Al restar la ecuación 2, o sea, decir menos n ecuación 2, este menos va a multiplicar al que habría aquí y se nos generaría un más. Entonces, la operación que vamos a utilizar es m por la ecuación 1, que ya sabemos que es esto que está aquí, este valor que está aquí, más, ¿por qué más? Les repito que porque los signos son distintos, n por la ecuación 2, que es esto que tenemos aquí. Ok, vuelvo entonces a la diapositiva. Espero que esto les haya quedado bastante claro. Tenemos entonces aquí lo que es nuestra operación. Ya les expliqué, ¿verdad?, cómo se da esto. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Primero, m cuadrado x más n cuadrado x. ¿Cuánto da eso? Dejamos la suma indicada porque no sabemos cuánto es m, no sabemos cuánto es n. No vamos a decir que eso da 10, no vamos a decir que eso da 100. M cuadrado más n cuadrado es eso, m cuadrado más n cuadrado x. Ok, lo que sea que valga esa suma. Igual a, vamos a nuevamente a dejar la suma indicada. Como pueden ver, m por m cuadrado más n cuadrado, ¿verdad? Más n por m cuadrado más n cuadrado. La suma está indicada, no sabemos cuánto va a dar, no sabemos si va a dar 100, no sabemos si va a dar 20, menos 30, lo que sea que dé, la suma está indicada, nada más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a ver por qué es útil haber dejado agrupado. Sacamos factor común en el lado derecho. Como pueden ver, he tomado como factor común lo que es m cuadrado más n cuadrado. ¿Ok? De manera ya sacamos nuestro factor común, m cuadrado más n cuadrado. Y para no confundirlos más, les voy a mostrar nuevamente en mi pizarra Paint cómo es esto de sacar el factor común, para que lo recuerden. Tenemos entonces esto, ¿verdad? Ok. ¿Qué es un factor común? El factor común es lo que en aritmética se llama máximo común divisor. Les señalo ahí cuál es el factor común. Factor común es un multiplicador que está en ambos elementos. Los elementos en álgebra están separados por símbolos de más o menos. Este es un solo término. Ok, aquí les subrayo. Esto es un término. Este es otro término. Los términos están separados por símbolos más o menos, normalmente. ¿Okay? Bueno, como pueden ver, este factor es común con este factor de distintos elementos. Lo que se hace es entonces tomar el factor común, o sea, el que se repite. M cuadrado más
n al cuadrado. Ya, ese es el factor común. ¿Y qué nos queda? Abro paréntesis y para tomar lo que nos quede decimos esto que tenemos acá dividido entre el factor común y lo que nos da lo colocamos aquí. Ok, entonces m por m cuadrado más n cuadrado nos va a dar ¿cuánto? Esto con esto se nos simplifica, ¿verdad? Y nos queda nada más m. Entonces colocamos aquí m, ¿verdad? M. El signo más, nuevamente, esto dividido entre el factor común. Se nos simplifica acá, ¿verdad? Y nos queda solamente n. Entonces aquí nos queda más n. ¿Ya? Y eso es el factor común. Estoy diciendo que todo esto es igual a esto que está aquí. Es lo mismo. Si ustedes hacen la multiplicación es lo mismo, ¿verdad? No entro más en detalles en esto porque esto es de álgebra y más básico, de factorización, es más básico, y ahorita estamos con un tema más avanzado y entonces no podemos ampliar. Continuando entonces, tenemos aquí ya nuestro factor común. Vamos a despejar la x. ¿Cómo hacemos ese despeje? X está siendo multiplicada por m cuadrado más n cuadrado, ¿verdad? Estos paréntesis muestran que eso es un solo factor. No podemos despejar solamente la m. Es decir, no podemos mover solamente la m o solamente la n. No es posible. Es un solo factor, eso que está entre paréntesis, entonces está multiplicando a la x. Cuando lo movamos hacia la derecha, está en la izquierda, cuando lo movamos hacia la derecha del igual, va a pasar a realizar la operación contraria. Ahorita está multiplicando, pasa a dividir. Y ahí está. El m cuadrado más n cuadrado pasa a dividir al lado derecho. ¿Qué pasa ahora? Tenemos en el denominador m cuadrado más n cuadrado y tenemos lo mismo dividiendo. Lo que va a pasar es que se simplifica. Entonces la x nos queda valiendo solamente m más n. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sustituir el valor de la x en cualquiera de las ecuaciones que nos dieron originalmente. En el caso de la segunda, vamos a sustituir lo que vale x. ¿En dónde está x? N por x. No es n por x ya. Ahora es n por lo que vale x, que es m más n. Luego todo igual, ¿verdad? Más my igual a m cuadrado más n cuadrado. Todo igual. De manera que ahora solo nos ha quedado una variable, que es y. Recuerden, las letras m en estos momentos son valores numéricos disfrazados de letras, pero son conocidos. Entonces vamos a despejar la y para saber cuántas mn vale, por decirlo de alguna manera. El n por m más y es un solo factor, ¿ok? Es como decir 3 por 2 es un solo factor. N por m más n es un solo elemento. Y lo vamos a pasar al lado derecho. ¿Está positivo? Sí. Va a pasar al otro lado negativo. Y ahí está. Teníamos n por m más n. Al moverlo al lado derecho se convirtió en un menos n por m más n. Todo bien. Deberíamos ahora realizar la multiplicación. Ahí está. La n multiplica por lo que hay dentro del paréntesis, por ambos elementos. Esto se llama multiplicación de un monomio por un polinomio, o por un binomio, digamos. N por m nos da a nm. El signo es parte de la n, ¿okay? Por eso nos queda menos nm. Luego, menos n por más n nos da a menos n cuadrado. A reducir términos semejantes, tenemos un n cuadrado y un menos n cuadrado, ¿verdad? Si tenemos una n cuadrado y nos quitan una n cuadrado, nos quedan 0 n cuadrados. Por eso se ha eliminado la n cuadrada. Y nos queda nada más m cuadrado menos nm. ¿Qué podemos hacer aquí? Factor común. Y les vuelvo a explicar utilizando Paint.
Ok, les vuelvo a explicar utilizando Paint. Bueno, tenemos esto. ¿Hay algún factor común? Sí, hay factor común. La m está en ambos elementos. Es común, ¿verdad? Pero aquí la m está al cuadrado y aquí la m está al cuadrado. No está al cuadrado. ¿Qué se hace? Pues simplemente lo que se hace es tomar los valores que se repiten, en este caso la m, y el exponente de menor valor. ¿Cuál es el exponente de menor valor? El 1 que tiene este aquí, ¿verdad? Es imaginario, pero recuerden, es un 1. Y ese es el factor común. ¿Qué se hace ahora? Dividir m cuadrado entre m, nos queda solamente m, ¿verdad? Porque tenemos m cuadrado entre m, esto recuerden que es como m por m, ¿verdad? Se simplifica 1 con este y nos queda solamente la m. Así de fácil. M, ¿verdad? El signo, ahí está el signo. El factor es, bueno, se toma en cuenta también menos entre más, nos da menos. Nm entre m, si ustedes tienen nm entre m, se simplifican las m y nos queda nada más la n. Pues entonces va la n aquí. Y listo. Seguimos con las diapositivas entonces. Sacamos el factor común, ahí está, lo que les acabo de explicar. Y ahora ¿qué hacemos? Vamos a despejar la y. La m que está multiplicando la y pasa a dividir al otro lado. ¿Qué va a pasar ahora entonces? Estamos multiplicando por m en el numerador y dividiendo entre m, ¿verdad? También. ¿Qué pasa con esa m entonces? Pues que se va a simplificar. Y que y nos va a quedar valiendo solamente m menos n. Con eso tendríamos resuelto lo que es nuestro segundo ejercicio. El tercer ejercicio es de fracciones, sigue siendo de ecuaciones, de sistema de ecuaciones literales, solo que con fracciones. Como pueden ver, acá les muestro lo que va a ser el ejercicio 3, que lo estaré explicando en otro video, porque es un poco más extenso que el 1 y el 2, y de explicarlo en este video se nos haría muy extenso. ¿Okay? Así que en el siguiente video les explico cómo se resuelve este sistema.